La guerra llevaba ya 3 largos años. La princesa R se encontraba en el gran salón de la nave diplomática, vestida con las tradicionales túnicas blancas de una novia Corvad. Su piel plateada reflejaba la luz de 1000 velas. Se sentía entumecida por dentro. No era así como había imaginado que sería el día de su boda. Fuera de las ventanas, las estrellas se deslizaban en la oscuridad del espacio. En algún lugar allá afuera, las flotas de ambos bandos esperaban, esperando a ver si este matrimonio traería la paz o si la lucha comenzaría de nuevo. Ara nunca había conocido al humano con el que estaba a punto de casarse. Solo sabía su nombre, Comandante Jake Morrison. Las puertas se abrieron y él entró. Valara lo estudió con atención. Era alto para ser humano, con el pelo oscuro cortado al estilo militar. Llevaba su uniforme, azul oscuro con botones plateados que brillaban a la luz de las velas. Su rostro era joven, pero sus ojos parecían más viejos, como si hubiera visto demasiado. Caminaba con la postura erguida de un soldado. Jake se detuvo frente a ella e hizo una pequeña reverencia. No era la costumbre de Corvad, pero demostraba respeto. Valara le devolvió el gesto con una inclinación de cabeza. Se quedaron allí de pie un momento, dos desconocidos a punto de unir sus vidas por motivos políticos y por la paz. El embajador King dio un paso adelante. Era un humano mayor, con el pelo gris y el rostro amable. Comenzó a pronunciar las palabras que los convertirían en marido y mujer. Or apenas las oyó. Estaba pensando en su planeta natal, en su hermano menor Kieran, que comandaba naves en la frontera. Si este matrimonio fracasaba, él volvería a la guerra. Podría morir. Cuando llegó el momento, Jake le tomó la mano. Su piel estaba cálida, casi caliente en comparación con la de ella. Pronunció sus votos con voz clara. Prometió honrarla, estar a su lado, trabajar por la paz entre sus pueblos. No hubo vacilación en sus palabras. Ahora pronunció sus propios votos con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. La ceremonia terminó. Ahora estaban casados, unidos por la ley y el tratado. El embajador King sonrió y dijo que podían besarse si querían. Jake miró a Valara en silencio, pidiendo permiso. Ella asintió levemente. Él se inclinó y le besó la mejilla, con suavidad y brevemente. Entonces todo había terminado. El salón de recepciones estaba lleno de gente de ambos bandos. Los nobles de Corvad lucían sus mejores joyas y miraban con desprecio a los humanos. Los diplomáticos humanos sonreían cortésmente y charlaban amablemente. Todos eran muy cautelosos. Una palabra equivocada podía romper el frágil equilibrio. Valara se sentó en la mesa principal con Jake a su lado. Los sirvientes trajeron comida de ambas culturas. Los humanos probaron los cristales especiados de Corvad y pusieron caras por el picante. Los Corvad probaron el vino humano y se sorprendieron por su dulzura. Jake comía en silencio, sin dejar de observar la sala. Far se fijó en cómo había colocado la silla para poder ver todas las salidas. Viejos hábitos, pensó ella. Un viejo general Corvad se acercó a su mesa. Se llamaba Vorthen y había perdido a 2 hijos en la guerra. Miró a Jake con ojos fríos. Habló en el idioma humano para que Jake lo entendiera. Así que tú eres el humano que compartirá la cama de la princesa. Dime, comandante, ¿crees que un matrimonio puede borrar ríos de sangre? Jake dejó el tenedor lentamente. Miró al general a los ojos sin pestañear. Su voz era tranquila cuando habló. No, señor, no lo creo. Esa sangre no se lava. La llevamos con nosotros. Lo único que podemos hacer es intentar que no se siga derramando. Warren lo miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió levemente con la cabeza y se alejó. Valara se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Jake había dicho exactamente lo correcto. No se disculpó por la guerra, pero tampoco la defendió. Solo dijo la verdad. Horas más tarde, la recepción finalmente terminó. Un transbordador los llevó a la estación neutral donde vivirían. Sus habitaciones eran bonitas, pero no lujosas. 2 dormitorios, una zona común, una pequeña cocina, todo diseñado para ser cómodo, pero sin excesos. Se suponía que eran símbolos de la igualdad entre sus pueblos. Jake dejó su bolsa en la zona común.
Solo tenía una bolsa para todas sus pertenencias. Farah tenía 3 baúles llenos de sus cosas. Se volvió hacia ella y por primera vez en todo el día estaban realmente solos. Sé que no elegiste esto, princesa, dijo Jake en voz baja. Yo tampoco, pero di mi palabra y cumplo mis promesas. Haré todo lo posible por ser un buen marido para ti, sea lo que sea que eso signifique. En esta situación, Ara miró a este humano desconocido que ahora era su marido. En su cultura, el matrimonio siempre tenía que ver con la política y las alianzas. El amor era algo que podía crecer con el tiempo o no, pero sus palabras parecían sinceras. Había algo honesto en su forma de hablar. Yo haré lo mismo, respondió ella, por el bien de nuestros pueblos, por la paz, asintió Jake. Me quedaré con el dormitorio más pequeño, si te parece bien. Tú deberías quedarte con el más grande. Y quiero que sepas que no esperaré nada de ti con lo que no te sientas cómoda. Este matrimonio puede ser real sobre el papel, pero tú decides lo que significa en privado. Esto sorprendió a Balara. Esperaba exigencias, o al menos expectativas, pero Jake le estaba dando el control, dejándole elegir. Era inesperado. Quizás los humanos no eran lo que le habían enseñado a creer. Gracias, dijo en voz baja. Jake cogió su bolsa y se dirigió al dormitorio más pequeño. Balara se quedó sola en la zona común, mirando a su alrededor, a este lugar que ahora era su hogar. Todo había cambiado tan rápido. Esa mañana estaba en su mundo natal, una princesa en el palacio de su madre. Ahora estaba en una estación neutral, casada con un humano al que apenas conocía. Se acercó a la ventana y miró las estrellas. En algún lugar allá afuera, los soldados de ambos bandos se retiraban, volviendo a casa con sus familias. Este matrimonio había logrado eso. Pasara lo que pasara a continuación, al menos los disparos habían cesado. En su habitación, Jake desempacó sus pocas pertenencias. Una foto de una joven con el mismo cabello oscuro, su hermana Amy, algunos libros, algo de ropa. Todo lo demás que poseía lo había dejado atrás cuando se ofreció como voluntario para esta misión. Miró la foto de Amy durante un largo rato. Ahora estaba a salvo. Eso era lo que importaba. Podía oír a Ara moviéndose en la otra habitación. Su esposa, la palabra le resultaba extraña. Nunca había planeado casarse, y menos así. Pero las órdenes eran órdenes, y más que eso, era lo correcto. Si su sacrificio podía salvar vidas, entonces valía la pena. Jake se tumbó en la cama y cerró los ojos. Mañana empezarían la labor de construir la paz. Esta noche solo estaba cansado. Cansado de la guerra, cansado de la muerte, cansado de cargar con el peso de todas esas decisiones. Quizás pensaba que este matrimonio podría ser un nuevo comienzo, una oportunidad para ser alguien diferente al soldado que había sido. En su habitación, Balara tenía pensamientos similares. No sabía qué tipo de hombre era realmente Jake Morrison, pero había visto respeto en sus ojos y había escuchado honestidad en su voz. Quizás había esperanza aquí. Quizás podrían sacar algo bueno de este acuerdo. Fuera de sus ventanas, las estrellas seguían brillando. La guerra había terminado, al menos por ahora, y dos desconocidos comenzaron la difícil tarea de aprender a vivir juntos, unidos por el deber, pero con la esperanza de algo más. Los primeros días fueron incómodos. Ara y Jake se movían el uno alrededor del otro como bailarines que no conocían los pasos. Eran educados, cuidadosos, distantes. Cada mañana Jake preparaba café, una bebida humana que a Ara le parecía amarga. Ella preparaba su té matutino, una mezcla de corbat que, según Jake, olía a flores y metal. Se sentaban a la pequeña mesa y comían en silencio. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Al cuarto día, Jake le preguntó por el libro que estaba leyendo. Era sobre xenobiología, el estudio de las formas de vida alienígenas. A Balara le encantaba la ciencia, especialmente aprender sobre cómo evolucionaban las diferentes especies. Empezó a explicarle, pero se detuvo, preocupada por si le estaba aburriendo. Pero Jake se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. ¿Así que tu gente puede ver más colores que los humanos?, preguntó. Sí, lo que tú ves como azul, yo lo veo como 3 tonos diferentes.
Eso hace que vuestro arte me resulte interesante. Usas los colores de una forma que no tiene sentido para mis ojos, pero que de alguna manera sigue siendo hermosa. Jake sonrió. Era la primera sonrisa auténtica que le veía. Es fascinante. En la Tierra, algunos animales pueden ver la luz ultravioleta. Siempre me he preguntado cómo ven el mundo. Hablaron durante una hora. Cuando R se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado, se sorprendió. Y algo más. Lo había disfrutado. A la mañana siguiente, Jake le hizo más preguntas. Quería saber sobre la cultura Korvat, sobre su mundo natal, sobre cómo era crecer como princesa. Valara se encontró contándole historias de su infancia, cómo se había escapado del palacio para explorar el desierto, cómo su hermano Kieran la había cubierto cuando la descubrieron, cómo su madre se había enfadado mucho, pero también se había sentido un poco orgullosa. Eras una alborotadora, dijo Jake con una sonrisa. Tenía curiosidad. Hay una diferencia. Si tú lo dices, princesa. Ella notó que él comenzaba a relajarse en su presencia. La rígida postura militar se suavizaba cuando estaban solos. A veces hacía bromas, un humor seco que la tomaba por sorpresa. Una vez ella se rió de verdad, una risa auténtica, y Jake se mostró complacido. Valara también comenzó a hacerle preguntas. ¿Dónde había crecido? ¿Cómo era su familia? Jake le habló de un pequeño pueblo cerca del océano. Describió el agua que se extendía hasta el horizonte, las olas que rompían contra las rocas, el olor a sal en el aire. Valara nunca había visto el océano. En su mundo había mares pequeños, pero nada parecido a lo que Jake describía. Algún día te lo enseñaré, dijo Jake. Si quieres. La tierra es preciosa, peligrosa, pero preciosa. Todo lo que he oído dice que los humanos proceden de un mundo mortal, clima extremo, animales peligrosos, enfermedades. Jake se encogió de hombros. Es nuestro hogar. No conocemos nada diferente, aunque admito que cuando fui por primera vez a otros planetas, me sorprendió que no todo intentara matarme. 2 semanas después de su boda, algo cambió. Estaban revisando juntos informes diplomáticos, como parte de sus funciones oficiales. Llegó un mensaje sobre una disputa fronteriza. Algunas naves Corv-DH habían cruzado accidentalmente al espacio humano. Podría haber sido grave, podría haber reavivado las tensiones, pero ambas partes lo estaban manejando con calma, hablando en lugar de disparando. Está funcionando, dijo Valara en voz baja. La paz, de verdad está funcionando. Jake miró el informe y asintió. La gente quiere la paz. Están cansados de la guerra. Solo teníamos que darles una razón para dejar de luchar. Lo hicimos. Tú y yo, dijo mirándola a los ojos. Sí, lo hicimos. En ese momento, Valara sintió que algo cambiaba. Ya no eran solo dos personas obligadas a estar juntas. Eran socios en algo importante, algo más grande que ellos dos. Esa noche, cenaron juntos en los aposentos en lugar de comer por separado. Jake intentó cocinar comida humana y casi activa la alarma de incendios. Valara se rió hasta que le dolieron los costados. Al final pidieron comida para llevar en el restaurante de la estación, compraron comida de ambas culturas y la compartieron. Jake le habló de su hermana Amy. Era más joven, inteligente y siempre se metía en proyectos. Diseñaba edificios para mundos coloniales, creando estructuras que podían soportar diferentes entornos. Estaba orgulloso de ella. Valara se dio cuenta. Se le iluminaba la cara cuando hablaba de ella. Ella es la razón por la que me ofrecí voluntario para esto. Jake admitió que las colonias serían las siguientes si la guerra continuaba. No podía permitir que eso le pasara a ella. Valara lo entendió perfectamente. Yo también tengo un hermano menor, Kieran. Es terco y valiente, y muy malo siguiendo órdenes. Dirige un grupo de combate en la frontera. Cada día que pasaba la guerra, me preocupaba recibir la noticia de que había muerto. Así que ambos hicimos esto por la familia. Sí, pero quizá también conseguimos algo más. ¿Un amigo? Jake sonrió. Me gustaría mucho. Las semanas se convirtieron en meses. Cayeron en la rutina. Té y café por la mañana. Trabajaban juntos en asuntos diplomáticos durante el día y por las noches hablaban, a veces de cosas serias, a veces de cosas sin importancia.
Jake le enseñó películas humanas y ella le enseñó literatura Corbat. Discutían sobre filosofía y política y sobre qué comida era mejor. R se fijó en cómo reaccionaban las demás personas de la estación ante Jake. Lo respetaban. No era el respeto temeroso que exigía el rango militar, sino algo real. Él ayudaba a la gente. Ella lo veía pasar su tiempo libre en el centro de refugiados ayudando a familias desplazadas por la guerra. Arregló una puerta rota para una pareja anciana de Corbat. Pasó horas ayudando a un niño humano con los deberes de matemáticas. ¿Por qué haces todo eso?, le preguntó una tarde. ¿Hacer qué? Ayudar a la gente. No tienes por qué hacerlo. Ya estás haciendo tu trabajo. Jake lo pensó. Porque puedo. Porque necesitan ayuda y yo tengo tiempo y habilidades. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Era una respuesta muy sencilla, pero le decía mucho a Balara sobre quién era él en realidad, no solo un soldado o un diplomático. Un buen hombre que intentaba mejorar las cosas con pequeños gestos. Se dio cuenta de que lo observaba más. La forma en que se concentraba cuando leía, la forma en que se frotaba el cuello cuando estaba cansado, la forma en que siempre se aseguraba de que ella tuviera lo que necesitaba antes de ocuparse de sí mismo. Pequeñas cosas, pero que sumaban. Una noche, 3 meses después de su boda, estaban en la cubierta de observación. Era tarde y la cubierta estaba vacía, excepto por ellos. Se quedaron junto a las ventanas observando las estrellas pasar. Una nave patrullera pasó volando con sus luces parpadeando en la oscuridad. ¿Te arrepientes?, preguntó Farah en voz baja. ¿De casarte conmigo? Jake se quedó callado un momento. No, pensé que lo haría. Pensé que me sentiría atrapado o enfadado. Pero no es así. Tú lo has hecho más fácil de lo que esperaba. Tú también. Pensaba que los humanos eran todos violentos y agresivos, pero tú no eres así. Podemos ser violentos cuando es necesario, pero eso no es todo lo que somos. Balara se volvió para mirarlo. En la tenue luz de la cubierta de observación, su rostro estaba medio en sombra. Se dio cuenta de algo que la sorprendió. Se preocupaba por él. Se preocupaba de verdad. No porque tuviera que hacerlo, sino porque él había demostrado ser digno de su preocupación. Jake, quiero decirte algo. ¿Qué es? Cuando esto empezó pensé que solo seríamos unos desconocidos educados viviendo en el mismo espacio. Pero te has convertido en alguien importante para mí, más de lo que esperaba. Jake la miró con una expresión suave. Tú también te has convertido en alguien importante para mí, Ara. Nunca pensé que diría eso, pero es cierto. Se quedaron allí, bajo la luz de las estrellas, sin llegar a tocarse, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. Dos personas de mundos diferentes unidas por la política, encontrando algo real en el acuerdo. Quizás podamos hacer que esto funcione, dijo Balara. Que funcione de verdad, no solo por la paz, sino por nosotros. Me gustaría intentarlo, respondió Jake. Si tú estás dispuesta, yo también. Se quedaron en la plataforma de observación hasta tarde, hablando del futuro, de cómo querían que fuera su vida, de esperanzas y sueños que parecían imposibles solo unos meses antes. Y poco a poco, con cuidado, lo que había comenzado como un deber comenzó a transformarse en algo que parecía el comienzo del amor. Ninguno de los dos sabía que pronto todo cambiaría, que la vida pacífica que estaban construyendo se haría añicos, que Jake tendría que convertirse en otra persona, en otra cosa para proteger lo que habían encontrado juntos. Pero por ahora, en ese momento, solo eran dos personas que aprendían a cuidarse mutuamente, y eso era suficiente. La alarma sonó a las 3 de la madrugada. Valar se despertó sobresaltada, confusa y asustada. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, oyó a Jake moverse en la otra habitación. Movimientos rápidos y decididos, no el arrastrar de pies lento de alguien que se está despertando. Ya estaba alerta, ya se había puesto en marcha. Se levantó de la cama y fue a la zona común. Jake se estaba poniendo el uniforme, moviendo rápidamente los dedos sobre los botones. Su rostro había cambiado. El hombre amable y reflexivo con el que había estado viviendo había desaparecido. En su lugar había algo más duro,
algo concentrado e intenso. Sus ojos eran diferentes, fríos, calculadores. ¿Qué está pasando?, preguntó Valara. Jake se dirigió a la consola de comunicaciones sin responder. Tecleó un código y la pantalla se iluminó. Apareció la comandante Lisa Grant y Valar pudo ver el miedo en su rostro. Informe, dijo Jake. Su voz también era diferente, aguda y autoritaria. Era la comandante Morrison, la oficial militar, no Jake, su marido. Señor, tenemos múltiples contactos hostiles. El dominio Beor. Acaban de salir del hiperespacio con una flota de combate completa. 20 naves, incluidos destructores pesados. Exigen que entreguemos la estación y entreguemos a la princesa Valara. Dicen que la alianza entre los humanos y los Korvath viola sus acuerdos territoriales. Far sintió que se le helaba la sangre. Los Beor eran depredadores. Habían observado la guerra entre los humanos y los Korvath, esperando a que ambos bandos se debilitaran mutuamente. Ahora veían una oportunidad y la querían a ella. ¿Cuánto tiempo falta para que estén al alcance de las armas?, preguntó Jake. 18 minutos, señor. Evacúe a todo el personal no esencial a los refugios centrales. Active la red de defensa. Despegue nuestras casas. Voy para el centro de mando ahora mismo. Terminó la transmisión y cogió su chaqueta. Valara se acercó a él. Jake, las defensas de la estación no pueden resistir a una flota de combate Beor. Sus naves son enormes. Sus armas pueden atravesar nuestros... El refugio era una gran sala en lo más profundo del núcleo de la estación. Tenía paredes gruesas y un sistema de soporte vital independiente. Cientos de personas se agolpaban en él, con voces que se alzaban con miedo y confusión. Vara vio a los nobles de Korvath que habían menospreciado su matrimonio, a los trabajadores humanos que les habían servido la cena. Todos eran iguales en su miedo. Respiró hondo y dio un paso adelante. Su voz resonó en la sala. Escuchadme, sé que estáis asustados, pero esta estación cuenta con los mejores defensores del espacio conocido. El comandante Morrison nos protegerá. Una anciana Korvath gritó. ¿Cómo puedes estar segura? Los Beor tienen 20 naves de guerra. Porque conozco a mi marido y confío en él. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, Valara se preguntaba si eran ciertas. ¿Conocía realmente a Jake? El hombre que había luchado en la guerra, que había sido ascendido a comandante a una edad tan temprana, que había sido considerado aceptable para este matrimonio. ¿Qué había hecho para ganarse ese rango? ¿En qué batallas había luchado? Se dio cuenta de que nunca se lo había preguntado. Nunca había querido saberlo. En el centro de mando, Jake estaba de pie ante la pantalla táctica. Sus oficiales lo rodeaban, esperando órdenes. La pantalla mostraba la flota Vector acercándose, 20 puntos rojos cada vez más cerca. Las defensas de la estación parecían insignificantes en comparación. Un puñado de plataformas de defensa, 2 escuadrones de cazas. No era suficiente, ni mucho menos. Señor, nos están llamando, dijo Grant. Páselos. Un almirante Vector apareció en la pantalla. Su rostro reptiliano se retorció en lo que podría haber sido una sonrisa. Sus escamas eran de color verde oscuro, sus ojos amarillos y fríos. Comandante humano, estás rodeado. Tu situación es desesperada. Entrega a la princesa Korvath y dejaremos vivir al resto de vosotros. Si te resistes, la tomaremos de entre tus cadáveres. La expresión de Jake no cambió. Su voz era tranquila, casi despreocupada. Tienes una oportunidad de dar media vuelta a tu flota y marcharte. Aprovéchala. El almirante Vector siseó en lo que parecía una risa. Palabras audaces de un hombre muerto. Hemos oído hablar de la arrogancia humana. Ahora vemos que también es estupidez. Tenéis 18 buques de guerra apuntando a vuestra patética estación. ¿Qué podéis hacer? Es vuestra elección, dijo Jake en voz baja. Cortó la transmisión. Los oficiales lo miraron confundidos. Grant habló con cautela. Señor, tiene razón. No podemos luchar contra esa flota con lo que tenemos a la vista. Jake se volvió hacia ellos. Sus ojos se movieron de una persona a otra y Valara habría reconocido lo que vio allí. Ese frío cálculo,
esa concentración absoluta, dije. Defensas visibles. Esta estación tiene otras capacidades, cosas que la mayoría de ustedes no conocen, cosas que se instalaron cuando la convertimos para uso diplomático. Se dirigió a la consola de mando e introdujo una larga serie de códigos. Códigos de autorización que solo alguien con la máxima autorización tendría. La pantalla táctica cambió. Aparecieron nuevos sistemas, sistemas de armas, plataformas de defensa ocultas, capacidades que habían estado dormidas, esperando. Esta estación se construyó sobre el casco de un acorazado fuera de servicio. Jake dijo que las zonas civiles son reales, pero que debajo nunca se retiraron los sistemas de armas. Solo estaban ocultos, apagados, esperando. Grant miró la pantalla conmocionado. Señor, llevo 2 años destinado aquí. No lo sabía. No se suponía que lo supieras. Pero esos reptiles acaban de cometer el mayor error de sus vidas. Pensaban que éramos débiles. Pensaban que estábamos indefensos. Están a punto de aprender que la humanidad no construye nada sin garras. Los dedos de Jake se movieron por los controles, activando los sistemas. Pone el reactor principal a potencia de combate. Desvía toda la energía de las secciones residenciales a las armas y los escudos. Los civiles están en el refugio central con energía independiente. Estarán bien. Señor, incluso con estos sistemas, seguimos estando en inferioridad numérica. Jake la miró con esos ojos fríos. Los números no importan si sabes lo que estás haciendo. Y yo sé exactamente lo que estoy haciendo. La flota Vector se acercó, segura de su abrumadora fuerza. Su almirante observaba la estación en sus pantallas, ya planeando lo que haría con la princesa. Los Corvath ahora eran débiles. Estaban divididos. Capturar a uno de sus miembros de la realeza le daría a los Vecnor influencia, poder y territorio. Entonces, el casco exterior de la estación comenzó a partirse. Las secciones que parecían áreas civiles se desplegaron como una flor que florece. Surgieron tubos de misiles. Se desplegaron plataformas de armas y se fijaron los sistemas de puntería. En el refugio, Ara y los demás observaban las pantallas de emergencia. Vieron la transformación y se escucharon gritos de sorpresa. La pacífica estación diplomática revelaba ser algo completamente diferente. Un buque de guerra, un cazador que fingía ser presa. Fuego, dijo Jake. El espacio estalló en luz. 30 tubos de misiles se lanzaron simultáneamente. La primera salva tomó a los Vecnor completamente por sorpresa. Sus escudos aún no estaban a plena potencia. Esperaban defensa, pero no esto. 2 de sus fragatas simplemente desaparecieron, destrozadas por la potencia de fuego concentrada. Otras 3 sufrieron daños críticos y se alejaron cojeando de la formación. El almirante Beor gritó órdenes. Su flota se dispersó, tratando de levantar sus escudos, tratando de devolver el fuego. Pero Jake no había terminado. Había estudiado al Vector durante meses. Conocía sus tácticas, sus formaciones, su estructura de mando. Sabía cómo pensaban. Lanzar todos los cazas. Coordenadas objetivo Delta 7 a Delta 12. Ejecutar patrón de dispersión. Los pilotos humanos se lanzaron al espacio, pero no atacaban directamente a las naves Vector. Desplegaban municiones especializadas por todo el campo de batalla. Paquetes de guerra electrónica, interferidores de sensores, disruptores de campos de energía, minas cinéticas que flotaban en el espacio, invisibles, a la espera. La flota Vector intentó avanzar, intentó usar su superioridad numérica, pero sus sensores recibían datos falsos. Su sistema de puntería mostraba enemigos fantasmas. Sus armas se fijaban en naves que no estaban allí. Cuando disparaban, impactaban en el espacio vacío. O peor aún, se disparaban entre ellos. Jake lo orquestó todo con una precisión aterradora. Sus órdenes eran rápidas y claras. Cada movimiento estaba calculado con 3 pasos de antelación. No luchaba con ira ni con miedo. Luchaba como una máquina, como algo más allá de lo humano. Valara observaba desde el refugio, con los ojos muy abiertos. Este era su marido, el hombre que le preparaba el té por las mañanas.
el hombre que se reía de sus chistes y le preguntaba por sus investigaciones, y estaba destruyendo toda una flota sin dudarlo. La batalla continuó con una eficiencia brutal. Un destructor pesado Beor se movió para flanquear la estación, con sus enormes armas cargando para dar el golpe mortal. En la pantalla táctica parecía imparable. El destructor era 3 veces más grande que cualquier nave de la estación. Su blindaje era lo suficientemente grueso como para resistir el impacto directo de la mayoría de las armas. Jake lo observaba acercarse, con el rostro inexpresivo. Los oficiales a su alrededor estaban tensos, esperando órdenes. El destructor se acercaba rápidamente. En 30 segundos estaría en posición de disparar. «Señor, ese destructor nos va a golpear con fuerza», dijo un oficial, con la voz tensa por la preocupación. Los dedos de Jake se movieron por la consola. Redirigir las plataformas 7 y 9 a las coordenadas Alfa 37. «Esperen mi señal». El destructor se acercaba. 20 segundos. Sus armas brillaban con energía creciente. La tripulación del Vecnor probablemente ya estaba celebrando, pensando que habían ganado. «Señor, están cargando las armas», informó Grant. «Lo veo. Mantén la posición. 10 segundos. El destructor estaba casi en posición. Sus armas estaban a máxima potencia. En las pantallas del refugio, Valara observaba con el corazón en un puño. El destructor parecía enorme, imparable. ¿Cómo podría Jake contrarrestarlo? Entonces, las 2 plataformas de defensa desataron todo su poderío. Pero no dispararon al destructor. Dispararon a un trozo de escombros que flotaba cerca de él, restos de una de las naves destruidas anteriormente. Los misiles impactaron en los restos y estos explotaron en una enorme bola de fuego. Pero ese no era el plan. La explosión solo fue el detonante. El destructor se movía rápidamente. Sus armas estaban cargadas. Cuando se produjo la explosión, causó una reacción en cadena. Los propios tubos de torpedos del destructor, listos para disparar, detonaron dentro de la nave. Toda la sección delantera del destructor explotó desde dentro. El enorme barco se partió en silencio, y sus pedazos cayeron por el espacio dejando una estela de atmósfera y fuego. La tripulación del Vector murió en segundos, uno de sus barcos más poderosos destruido por sus propias armas. Valara miró la pantalla con horror y asombro. Jake sabía exactamente dónde disparar. Había calculado el ángulo, el momento y el resultado. Había convertido la fuerza del destructor en su debilidad. El almirante Beor vio cómo su flota era destrozada. La mitad de sus naves estaban dañadas o destruidas. La estación humana seguía a pleno rendimiento. Se suponía que iba a ser fácil. Se suponía que iba a ser una victoria rápida. En cambio, fue una masacre. Todas las naves, retirarse, gritó por el sistema de comunicaciones. Retirada a toda velocidad. Pero Jake no iba a dejar que escaparan para amenazar a otros. Patrón de persecución alfa. Apuntada a sus motores y armas. Destruirlos por completo. No dejar que se reagruparan. Los cazas y las plataformas de defensa persiguieron a las naves Vector que huían. Dispararon con precisión, apuntando a sistemas específicos, no con golpes mortales, sino con ataques incapacitantes. Los motores se apagaron. Las armas dejaron de funcionar. Una nave tras otra se oscureció, a la deriva, indefensa. En 20 minutos, la batalla había terminado. 15 naves Beor fueron destruidas o incapacitadas. 3 lograron saltar al hiperespacio a toda velocidad. 2 fueron capturadas y sus tripulaciones se rindieron cuando se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad. El centro de mando estaba en silencio, salvo por el pitido de los sistemas. Jake se quedó de pie junto a la consola, con las manos finalmente quietas. Parecía cansado, de alguna manera más viejo, como si la batalla lo hubiera envejecido años y minutos. «Informe de bajas», dijo en voz baja. Grant comprobó su consola. «Ninguna, señor. Ni una sola baja en nuestro bando. Solo heridas leves, algunas quemaduras, algunos huesos rotos de personas que salieron despedidas durante las maniobras evasivas. Los médicos se están encargando de ello». Jake asintió lentamente. «Retiren la alerta de combate. Comiencen las operaciones de búsqueda
y rescate de los supervivientes del Vecnor. Recojan sus cápsulas de escape. Están heridos. Reciban tratamiento médico. Un oficial parecía confundido. Señor, intentaron matarnos. Jake se volvió hacia él. Se rindieron cuando huyeron. Ahora son prisioneros. No asesinamos a los prisioneros. No somos monstruos. Comiencen las operaciones de rescate ahora mismo. Los oficiales se dispusieron a cumplir sus órdenes. Jake se quedó solo en la consola de mando, mirando fijamente la pantalla táctica. Miró los campos de escombros donde antes estaban las naves, las señales de las cápsulas de escape, el precio de defender lo que amaba. En el refugio, la gente celebraba. Aclamaban, se abrazaban, lloraban de alivio. Pero ahora se quedó allí de pie, mirando la pantalla. Había visto toda la batalla. Había visto a Jake luchar con la fría precisión de un depredador. Lo había visto destruir naves sin dudar, sin piedad. Pensó en los soldados Corvath que habían muerto luchando contra los humanos. ¿Jake también los había matado? ¿Cuántos de los suyos habían muerto por orden suya? El caballero que le traía el té por la mañana, que le preguntaba por su investigación, que era voluntario en el centro de refugiados, ese mismo hombre acababa de destruir una flota sin sudar ni una gota. Poco a poco, los civiles comenzaron a salir del refugio, hablaban con entusiasmo, contando lo que habían visto, alabando la brillantez del comandante Morrison. Valara se movía entre ellos como un fantasma, con la mente muy lejos. Regresó a sus aposentos, se sentó en la oscura sala común y esperó. Pasó una hora, luego dos. Finalmente, la puerta se abrió y Jake entró. Parecía agotado. El guerrero frío había desaparecido, sustituido por un hombre que parecía haber envejecido 10 años. La vio allí sentada y se detuvo. ¿Estás herida? Valara negó lentamente con la cabeza. No, no estoy herida. Jake se dirigió al sofá y se sentó con pesadez. Se llevó las manos a la cabeza. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. ¿Quién eres?, preguntó finalmente Valara. ¿El hombre con el que he estado viviendo o el que acabo de ver luchar? Jake se quedó en silencio. Cuando habló, su voz era áspera. ¿Ambos? Ninguno. Ya no lo sé. Dime la verdad, toda la verdad. ¿Quién eres realmente? Jake la miró. En la penumbra, su rostro parecía vacío. ¿Qué quieres saber? Todo. Tu rango, tu historia, lo que hiciste en la guerra. Respiró hondo. No soy solo un comandante. Ese es un rango honorífico que me dieron por el matrimonio. Mi rango real es confidencial. Durante la guerra, fui oficial de operaciones estratégicas. Planifiqué campañas importantes. Coordiné movimientos de flotas en múltiples sectores. ¿Las batallas? ¿Cuáles? La estación Kepler, la nebulosa Helix, Florian Prime, otras. Docenas de otras. Farr se sintió como si le hubieran golpeado. Eran batallas famosas, batallas terribles. Solo la nebulosa Helix se cobró 40,000 vidas Corvath. Eres el fantasma de Kepler, al que llamaban el carnicero. Son nombres propagandísticos. Yo hacía mi trabajo. ¿Tu trabajo? Notó que su voz se elevaba. Mataste a decenas de miles de mi gente. Y yo he estado viviendo contigo, durmiendo en la habitación de al lado, comiendo contigo, aprendiendo a hacerlo. No pudo terminar. Jake la miró y ella vio verdadero dolor en sus ojos. Los maté porque, si no lo hubiera hecho, ellos habrían matado a millones de los míos. Cada orden que di, cada batalla que planeé, intenté acabar con la guerra lo más rápido posible con el menor número de víctimas. ¿Crees que estoy orgulloso de lo que hice? ¿Crees que lo disfruté? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías aceptado si lo hubieras sabido? ¿Habría funcionado la pieza? Me retiré de las operaciones de combate y acepté un nuevo puesto específicamente para convertirme en alguien que pudiera tender puentes. Pensé que podría dejar atrás a esa persona. Quería ser alguien diferente. Valara se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Su mente iba a 1000 por hora. El hombre por el que había aprendido a sentir algo era uno de los seres más peligrosos del espacio conocido. El hombre que había destruido las flotas de su pueblo. El fantasma. El carnicero. Me mentiste.
Y yo nunca te mentí. Simplemente no te lo conté todo. Hay una diferencia, ¿no? Se volvió hacia él. Dijiste que me protegerías. Lo decías en serio. Pero yo no entendía lo que eso significaba. ¿De lo que eras capaz? Jake también se levantó. Hice lo que tenía que hacer para mantenerte a salvo. Para mantener a salvo a todos los que están en esta estación. ¿Preferirías que hubiera dejado que los Vuinor te llevaran? ¿Que mataran a todos los que están aquí? No, pero le costaba encontrar las palabras. Eres peligroso, más peligroso de lo que jamás imaginé. Lo sé. Por eso quería dejarlo. Por eso me ofrecí voluntario para este matrimonio. Pensé que tal vez podría ser otra cosa, otra persona, alguien que construye en lugar de destruir. Ar lo miró de verdad. Vio el agotamiento en su rostro, el peso que llevaba. Este no era un hombre que amaba la violencia. Era un hombre atormentado por lo que se le daba bien. Al final les mostraste misericordia, dijo en voz baja. A los Vnor, podrías haberlos matado a todos. El objetivo era detener la amenaza, no masacrar a la gente. Hay una diferencia. ¿O no? ¿Dónde está el límite? No lo sé, admitió Jake. Llevo años intentando averiguarlo. Se quedaron en silencio. La mente de Valara daba vueltas. Le tenía miedo. Miedo de verdad a lo que era capaz de hacer. Pero también le estaba agradecida. Le había salvado la vida, había salvado la vida de todos, y lo había hecho intentando minimizar las muertes, incluso las de sus enemigos. Jake, dijo en voz baja, te tengo miedo. Él se estremeció como si ella le hubiera golpeado. Lo entiendo. Puedo solicitar un alojamiento separado, o puedo abandonar la estación por completo si eso es lo que quieres. Valara negó rápidamente con la cabeza. No, no es eso lo que quería decir. Te tengo miedo, pero también te estoy agradecida, y creo que estoy empezando a entenderte. Jake la miró con confusión. ¿Cómo puedes entender nada de esto? Ella se acercó a él. No eres un dios de la guerra, solo eres un hombre que es muy bueno en algo que odia hacer. Odia ser bueno en la violencia. Eso es lo que te hace diferente. No lo odio, dijo Jake en voz baja, y su voz estaba llena de dolor. Esa es la peor parte. Cuando lucho, cuando planeo batallas, todo tiene sentido. Todo es claro y sencillo. Problema y solución, amenaza y respuesta. Es el resultado. Odio contar lo que ha costado. Valara se sentó en el sofá. Jake se sentó a su lado, pero no demasiado cerca, dándole espacio. Siempre lo consideras, incluso ahora. Cuéntame sobre la guerra, dijo ella. Necesito entenderlo. Así que Jake se lo contó. Le contó que era un joven oficial, brillante en estrategia y táctica. Le contó sobre su primer mando, en el que salvó 3 mundos coloniales sacrificando una nave. Le contó que aprendió que a veces no hay buenas opciones, solo opciones menos terribles. Sobre las pesadillas que comenzaron después de la estación Kepler, donde ganó, pero murieron miles de personas en ambos bandos. Le contó sobre Valoran Prime, la batalla que detuvo el avance de Corvat, cómo la había planeado durante meses buscando cualquier forma de minimizar las bajas, cómo todavía se despertaba algunas noches viendo las naves en llamas, escuchando las últimas transmisiones de las tripulaciones moribundas. Después de Valoran, querían ascenderme. Jake dijo, denme el mando de una flota. Pero yo ya había terminado. Había ganado la batalla que puso fin al impulso de la guerra. Eso era suficiente. Cuando pidieron voluntarios para el matrimonio de paz, vi una salida. Una oportunidad de hacer algo bueno en lugar de algo necesario. Valara lo escuchó todo. Oyó el arrepentimiento en su voz, la culpa, la carga de las decisiones tomadas y las vidas perdidas. No era un monstruo, era un hombre que llevaba el peso de una terrible responsabilidad. Tenía una prima, dijo en voz baja. Se llamaba Selina. Murió en la nebulosa Helix. Era oficial de comunicaciones en un destructor. Jake cerró los ojos. Lo siento mucho. Culpé a los humanos. Os culpé a todos vosotros. Nunca pensé en la persona que daba las órdenes. Nunca pensé en si se arrepentirían. Me arrepiento de cada una de las muertes. Pero lo volvería a hacer si tuviera que proteger a mi pueblo.
Ahora también al tuyo. Se quedaron sentados en silencio. Fuera, las operaciones de rescate continuaban. Las naves humanas sacaban a los supervivientes Veor de las cápsulas de escape y los llevaban a centros médicos, siguiendo las órdenes de Jake de tratarlos con dignidad. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Farr. Los Veor pedirán la paz. No son estúpidos. Atacaron esperando una victoria fácil y fueron destruidos. Se correrá la voz. Otras especies que estaban pensando en poner a prueba la alianza se lo pensarán 2 veces. No me refería a eso. ¿Qué pasará con nosotros? Jake se volvió para mirarla. Eso depende de ti. Entenderé si no puedes seguir casada conmigo. Si saber lo que soy, lo que he hecho, es demasiado para ti. No me opondré. Balara pensó en los últimos meses, en aprender a conocerlo, en aprender a quererlo. ¿Podría tirar todo eso por la borda por lo que él había sido? Por lo que aún podía llegar a ser si fuera necesario. No quiero terminar con esto, dijo lentamente, pero necesito tiempo. Necesito procesar lo que he aprendido hoy. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Los días siguientes fueron extraños. Se movían con cuidado el uno alrededor del otro, educados pero distantes. Jake le dio espacio, durmiendo en el sofá, asegurándose de que nunca estuvieran solos juntos durante demasiado tiempo. Balara lo observaba e intentaba conciliar las dos versiones de él en su mente. Lo veía coordinando los esfuerzos de reparación tras la batalla. Lo veía visitando a los heridos en la enfermería, disculpándose con cada uno de ellos por haberlos puesto en peligro. Así que estoy trabajando con los prisioneros de Veor, asegurándome de que sean bien tratados, organizando que se pongan en contacto con sus familias. Un prisionero, un joven soldado de Bekar, lloraba en su celda. Jake se sentó con él durante 1 hora y se dedicó a hablar. Cuando Valera le preguntó de qué habían hablado, Jake dijo que de su hermano. Estaba en una de las naves que destruimos. Le dije que lo sentía, que la guerra es terrible y que ojalá no hubiera sido necesaria. Valar se dio cuenta entonces de algo. Jake no era 2 personas. Era una sola persona que intentaba equilibrar contradicciones imposibles, capaz de una violencia terrible, pero siempre tratando de minimizarla. Lo suficientemente fuerte como para destruir flotas, pero eligiendo la misericordia cuando podía. Una semana después de la batalla, Valara encontró a Jake en la cubierta de observación a altas horas de la noche. Estaba de pie junto a las ventanas mirando las estrellas. Ella se acercó y se quedó a su lado. ¿No puedes dormir?, le preguntó. ¿Pesadillas? ¿Las de siempre sobre la batalla? Sobre todas ellas, se acumulan con el tiempo. Valara le tomó la mano. Era la primera vez que iniciaba un contacto físico desde que descubrió la verdad. Jake la miró sorprendido. He estado pensando, dijo ella, en todo lo que me has contado sobre quién eres y creo que eres la persona más valiente que he conocido nunca. Jake se rió con amargura. ¿Cómo puedes decir eso? No soy valiente. Solo soy bueno con la violencia. No, eres bueno con la violencia, pero eliges no usarla a menos que sea necesario. Llevas la carga de lo que has hecho en lugar de poner excusas. Intentas ser mejor. Eso es lo que es la valentía, no la lucha. Intentar ser mejor a pesar de todo. La miró con algo parecido a la esperanza. ¿Eso significa que puedes perdonarme? No hay nada que perdonar. Hiciste lo que creías que era correcto. Salvaste a mi pueblo tanto como al tuyo al poner fin a la guerra. Y me salvaste la semana pasada. No puedo odiarte por eso. No lo haré. Pero sigues teniéndome miedo. Sí, pero creo que está bien. Debes tener un poco de miedo a las personas que pueden hacer lo que tú haces. Eso las mantiene honestas. Jake sonrió levemente. Esa es una forma muy sabia de verlo. Se quedaron juntos mirando las estrellas. Valara sintió el calor de su mano y la suya. Pensó en el futuro, en construir una vida con este hombre complicado, peligroso y gentil. Jake, quiero que este matrimonio funcione. Que funcione de verdad. No solo por política, sino por nosotros. ¿Estás segura? Después de todo, estoy segura. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Prométeme que a partir de ahora siempre me dirás la verdad. No más secretos. Aunque la verdad sea dura, prometo no guardar más secretos.
Y prométeme que hablarás conmigo cuando las pesadillas se vuelvan insoportables. Déjame ayudarte a llevar la carga. La voz de Jake sonaba áspera cuando respondió. También te prometo eso. Pasaron los meses, la paz se mantuvo más fuerte que antes. Los Wagner se unieron a la alianza, temerosos de convertir a la humanidad en su enemiga. Otras especies les siguieron. Lo que había comenzado como un frágil tratado entre dos enemigos agotados, se convirtió en una verdadera coalición. Balara y Jake trabajaron juntos en los esfuerzos diplomáticos, pero también construyeron una vida juntos, real y sólida. Ella aprendió sobre su pasado poco a poco, haciendo preguntas y escuchando las duras respuestas. Él aprendió sobre su familia, sus esperanzas, sus sueños. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Jake seguía teniendo pesadillas, pero ahora, cuando se despertaba jadeando, Balara estaba allí. Ella lo abrazaba y le recordaba que él era más que sus peores momentos, que estaba tratando de construir la paz, no la guerra. Una noche, casi un año después del ataque de Beor, estaban cenando en sus aposentos. Jake había cocinado, o al menos lo había intentado. La comida estaba un poco quemada, pero comestible. Balara se burló de sus habilidades culinarias y él le tiró una servilleta. Estaban riendo juntos cuando la expresión de Jake se volvió seria. Hoy he recibido un mensaje, dijo, del mando militar. Balara sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué querrían? Hay problemas en la frontera. Los asaltantes están atacando los mundos coloniales. Quieren que tome el mando de una flota y me ocupe de ello. ¿Qué les has dicho? Les he dicho que no. Me he retirado de las operaciones de combate. Tienen que buscar a otra persona. Jake, si hay gente en peligro, hay otros buenos comandantes, probablemente mejores, que no tengan pesadillas sobre cada batalla. Deja que ellos se encarguen. Balara se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Si tienes que irte, lo entenderé. Es parte de lo que eres. Sabes quién era. Ahora intento ser alguien diferente. Alguien que construye en lugar de destruir. Y no puedo hacerlo si sigo volviendo a ser el guerrero. Pero siempre serás ambas cosas. No pasa nada, Jake. No tienes que elegir. Él la miró con gratitud. ¿Cuándo te hiciste tan sabia? Tuve un buen maestro, un humano terco que me enseñó que las personas son complicadas y que eso está bien. Terminaron de cenar y recogieron juntos. Más tarde, se sentaron en el sofá a ver una película humana. Jake le explicó las referencias culturales que Balara no entendía. Ella se quejó de que las historias humanas eran demasiado violentas. Él le señaló que la literatura de Corvath estaba llena de intrigas políticas y traiciones, lo cual era su propio tipo de violencia. Somos una pareja peculiar, dijo Balara, un guerrero que intenta ser diplomático y una princesa que intenta ser científica. Quizás eso es lo que hace que funcione. Ambos intentamos ser más de lo que nacimos para ser. Balara se recostó contra él, sintiéndose segura y contenta. ¿Alguna vez te has arrepentido de haberte ofrecido voluntario para este matrimonio? No, nunca. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Aunque te tuve miedo durante una semana, incluso entonces volviste. Eso significó más que nada. Se sentaron juntos mientras se proyectaba la película. Dos personas de mundos diferentes que habían encontrado algo inesperado. No el romance de las historias, sino algo quizás mejor. Una relación basada en la honestidad, el respeto y la comprensión. La galaxia exterior seguía girando. Las amenazas siempre existirían. Siempre habría seres que elegirían la violencia en lugar de la paz. Pero por ahora, en ese momento, había tranquilidad, había seguridad, había un hogar. Jake mantenía sus armas a mano y sus habilidades afiladas por si acaso, pero esperaba no volver a necesitarlas nunca más. Y Balara estaba a su lado, lista para recordarle quién intentaba ser cuando el peso de quién había sido